Audiolibro Ríos de Oro, de Janet Edmonds. Sinopsis. El anuncio en el periódico era sorprendente. Se buscan novias. Granjeros respetables y honrados en Canadá y Estados Unidos buscan mujeres decentes y trabajadoras. Matrimonio por poderes garantizado antes de partir. Pasajes y gastos pagados. Escriba en detalle. Absoluta discreción. Para Amy T. Jones, criada inglesa, la oferta se antojaba demasiado buena para ser verdad. Siempre había soñado con una vida nueva. Ahora se presentaba su oportunidad. ¿Se atrevería a aprovecharla? Amy T. meditó unos segundos y tomó su pluma. El mejor momento siempre es ahora. Capítulo 1. Los otros tres dolientes se retiraron un poco de la fosa empapada. No querían partir con mucha precipitación, aunque ansiaban resguardarse de la pertinaz lluvia. El vicario tampoco veía motivo alguno para alargar su presencia. Todos los Jones estaban enterrados en sepulcros para pobres, y sin duda, cuando Amity siguiera al resto de su familia a una muerte por consunción, quedarían aún menos peniques para que sus esfuerzos valieran la pena. Cuanto más rápido llenaran la fosa los sepultureros, más pronto podría pagarles la parroquia. Así, el césped empezaría a cubrir otro montículo sin lápida en el rincón menos visible del cementerio. Miró a la única Jones superviviente y titubeó. Ella no parecía darse cuenta de que la breve ceremonia había concluido y que su presencia mantenía a los enterradores en espera. El vicario pensó si sería conveniente decir unas palabras de consuelo, pero se contuvo. Amy T. Jones era callada y respetuosa. Sin embargo, daba la impresión de que advertiría que solo eran palabras huecas. Prefirió dar permiso en silencio a los sepultureros para concluir su trabajo y volvió deprisa a su acogedora casa. Amity apenas reparó en que el vicario se alejaba, como tampoco notó la ausencia de los otros dolientes. Permanecía en el borde de la fosa, mirando hacia abajo, con un ramillete entre las manos. Entonces, como si percibiera la atención de los enterradores concentrada en ella, alzó la vista y retrocedió unos pasos. Lo siento, se disculpó, no los detendré más. Ni siquiera un perro debería estar a la intemperie con un tiempo como este. Alzó el ramillete, hecho de hierbas y un par de pensamientos, y aspiró su aroma. Sin duda resultaba extraño, pero a ella le pareció adecuado. Había sido su madre, una sirviente pobre y consumida, que enterró a un hijo tras otro y también a su marido, la que había grabado en la mente de su única hija superviviente el mensaje de que la educación era el medio para superarse. Amity siguió los pasos que tuvo al alcance de sus manos para incrementar sus conocimientos más allá del restringido nivel de la escuela. Estudió las obras de Shakespeare y recordaba algunas de las palabras de Ofelia. Aquí traigo romero, que es bueno para la memoria, y aquí hay pensamientos, que son para los pensamientos, y la alusión a la ruda y a los pesares. Las tres plantas le parecieron las más apropiadas para la ocasión. Las tres crecían en el jardín de la señora Kilrow, su patrona, y Amity las tomó sin reparos. Sabía que la señora no las echaría de menos. Pueden seguir, indicó a los enterradores, y arrojó el ramillete a la fosa. No se preocupen por mí. Permaneció allí hasta que el ataúd quedó cubierto de tierra, y después salió del cementerio. Su madre había muerto, así como el resto de la familia, y ahora no había nada que pudiera retenerla en el poblado de Long Westing. Al regresar a la casa de campo, conocida como Westing Lodge, subió deprisa al pequeño dormitorio del ático que compartía con Eliza, la cocinera. Amity se quitó el sombrero y lo sacudió. Si tenía cuidado, podría reducir al mínimo el daño causado por la lluvia. Se quitó su único vestido para salir y lo puso a secar en una silla. Debía acordarse de dar las gracias a las viejas amigas de su madre, que se esforzaron por acudir al entierro. Le avergonzaba no haber podido ofrecerles la acostumbrada hospitalidad después del funeral. Se puso el sobrio vestido de criada, el delantal y la cofia recién almidonados, y se miró al espejo. Tenía un aire pulcro y arreglado, pero nada más. Estaba muy pálida y ojerosa, y sus ojos castaños parecían demasiado grandes.
Se veía cansada y mayor de lo que una joven de solamente 19 años tenía derecho de verse. La señora Kilroy le había dado tiempo libre para asistir al funeral, pero dejó muy en claro que esperaba a Amity de vuelta en su trabajo antes de la comida. Amity no se enojó. Era la práctica habitual en casas con poco servidumbre, y unos minutos más no importarían. Abrió la alacena y tomó del anaquel un periódico que había guardado unos días antes. Estaba sobre el montón de papeles que se usaban para encender las chimeneas. Un anuncio que aparecía allí le llamó la atención, y lo guardó para leerlo después con calma. Ahora que estaba sola, podía repasarlo sin incitar la curiosidad de Liza. El título era bastante sorprendente. Decía: se buscan novias. El resto del anuncio era más discreto. Granjeros respetables y honrados en Canadá y Estados Unidos buscan mujeres decentes y trabajadoras. Matrimonio por poderes garantizado antes de partir. Pasajes y gastos pagados. Escriba en detalle. Absoluta discreción. Seguía el nombre y la dirección de una agencia en Liverpool. Amity había pensado muchas veces en emigrar. América le parecía como la olla de oro al final del arco iris, y tan inalcanzable como ésta. Pero siempre hubo dos obstáculos insuperables. No podía abandonar a su familia, que dependía de sus magros ingresos, y no tenía dinero para el pasaje. Ahora, en pocos días, el destino eliminaba el primer obstáculo, y aquel bendito anuncio el segundo. Amity no creía demasiado en el destino, pero esto le pareció una feliz coincidencia. Toda joven deseaba casarse, y si la señora Kilroy hubiera tenido una servidumbre más numerosa, su criada habría podido conseguir un marido entre los miembros masculinos del servicio. Pero la señora Kilroy llevaba la vida retirada de una anciana viuda, y las oportunidades de conocer posibles partidos para marido en aquella pequeña aldea del condado de Wiltshire eran muy limitadas. Al menos el anuncio le garantizaba el matrimonio. Después de pensarlo un poco, Amity sacó de la alacena sus utensilios de escribir. Como solía decir su madre, el mejor momento siempre es ahora. Capítulo 2. A la señora Kilroy le dijeron que su criada había corrido en pos del cartero con una carta al día siguiente del funeral de su madre. La dama se molestó. Jones trabajaba muy bien, pero de vez en cuando hacía cosas que resultaban inesperadas en la actitud de una empleada doméstica. Jones era menor de edad y no tenía padres. Por consiguiente, la señora Kilroy era en cierto modo responsable de ella. Al menos debió ser informada sobre el contenido de la carta. Sin embargo, la señora Kilroy se sintió aún más sorprendida al enterarse, 2 semanas después del funeral, de que el carnicero del pueblo, el señor Groport, deseaba hablar con ella. Era un comerciante próspero, pero se sentía incómodo en los salones de la aristocracia, y su anfitriona no contribuyó en nada a hacerlo sentir a sus anchas. Ella observó que el carnicero llevaba el chaleco de domingo, adornado con una gruesa leontina de oro, y que los gemelos eran unas herraduras de oro. Como a esto se sumaba el porte de un hombre que vivía bien, la señora Kilroy cayó en la cuenta de que el oficio de carnicero era rentable para quienes lo ejercían. Esbozó una sonrisa cortés. ¿Deseaba usted verme? Sí, señora, y le agradezco mucho su tiempo. Se trata de su criada, Amity Jones, empezó a decir, pero la voz le falló. ¿Qué pasa con ella?, preguntó la señora Kilroy. Debe estar completamente sola ahora que murió su madre. En efecto, pero aquí tendrá un hogar durante el tiempo que quiera continuar a mi servicio. Bueno, supongo que andará por los 18 o 19 años, y usted debe estar, como dicen, in loco parentis durante unos 12 meses más o menos, ¿no es así? En efecto, así se dice, concedió la señora Kilroy. ¿A dónde quiere llegar, señor Groport? Bueno, se trata de una muchacha decente, respetable y trabajadora, sin más futuro, con perdón de usted, que una vida como sirvienta. Ahora bien, he enviudado 2 veces, y ya es tiempo de que vuelva a casarme. Tengo los ojos puestos en la joven Amity y quisiera que usted me diera su permiso para cortejarla. Las últimas palabras salieron atropelladamente, como si el hombre se sintiera aliviado al pronunciarlas. La sugerencia del carnicero tomó por sorpresa a la señora Kilroy. Era imposible negar que sería bueno para Jones.
Grosport era un miembro destacado de la junta administrativa de la parroquia, y la muchacha se convertiría en la señora de una casa cómoda. Se haría de una familia, puesto que el señor Grosport había tenido hijos con sus dos esposos anteriores, y la riqueza del marido le permitiría tener la servidumbre que requiriera. La señora Kilbride necesitaría hallar una sustituta, pero era lo bastante generosa para reconocer que Jones jamás iba a tener otra oportunidad como aquella. Su oferta es generosa y oportuna. Jones es afortunada al tener una propuesta tan buena. Claro que puede usted cortejarla, señor Grosport, y tenga la seguridad de que cuando ella pida mi opinión, lo apoyaré con toda firmeza. Gracias, señora. Esperaba que usted lo viera así. Ojalá que la joven Amity sea del mismo parecer. Bajó la voz y sonrió. Tengo un bonito corte de carne que le vendrá muy bien a usted. La sonrisa de la señora Kilbride expresó toda la calidez que le había faltado a su bienvenida. ¿Sabe, señor Grosport? El otro día le comentaba a la cocinera que era tiempo de que comiéramos un buen trozo de carne. Quizá fuera mera coincidencia que cuando el señor Grosport apareció al día siguiente, sábado, en su coche para entregar un solomillo de excepcional calidad, Amity estuviera en la cocina. No fue por azar, en cambio, que la cocinera lo invitara a compartir una taza de té y una rebanada del pastel de cereza recién salido del horno. Un carnicero que proveyera a la casa con los cortes que el señor Grosport había llevado en los últimos días era un tesoro digno de apreciar. Pero la cocinera no tardó mucho en notar que la afabilidad del comerciante parecía dirigirse hacia la joven Amity. Bueno, a la muchacha podría irle peor, pensó entonces la cocinera. Amity no se dio cuenta de que él estuviera haciendo algún esfuerzo en particular. Conocía al señor Grosport, por supuesto, pero no vio otra cosa que no fuera cortesía en las preguntas que el carnicero le dirigió, y las respondió de modo sencillo y breve. Agradeció las condolencias por la muerte de su madre. Sí, sin duda la tristeza desaparecería con el paso del tiempo, y sí, en efecto, era afortunada en su actual empleo. ¿Querría acaso mejorar su situación?, preguntó Grosport. Amity recordó su carta, que estaría en algún escritorio en Liverpool. ¿Podría considerarse como un intento por mejorar su situación o un último recurso desesperado? Todavía no, respondió. Tal vez cuando sea mayor. Una joven sensata, comentó él. De todos modos, ¿quién sabe lo que traerá el futuro? Sí, ¿quién puede saberlo?, replicó Amity. El señor Grosport llevó en persona la carne del siguiente fin de semana. Aclaró que su muchacho se había ido y además era un paseo agradable hasta la casa de campo. Le preguntó a Amity si le gustaría ver la nueva jaca que había comprado. Quisiera una opinión femenina. Sí, si usted quiere, respondió Amity sin disimular su sorpresa, aunque no sé nada de caballos. Amity lo siguió al patio y examinó la jaca desde todos los ángulos. Rebosaba salud y estaba muy bien almohazada. ¿Le gusta?, preguntó el señor Grosport, en tono alentador. Hasta donde puedo decir, sí. No se necesita ser un entendido para ver que está en muy buenas condiciones. Además, tiene un bonito color. La compré para una dama. Pensé dársela a la nueva señora Grosport, como regalo de bodas. Amity sonrió cálidamente. ¿Va a casarse otra vez, señor Grosport? Le felicito. Su esposa será una mujer afortunada al recibir un regalo de bodas como este. Espero que sean muy felices. El carnicero se sintió alentado por la obvia sinceridad de aquellos buenos deseos. No negaré que soy un buen partido, aunque no debería decirlo yo mismo. A la próxima señora Grosport no le faltará de nada. De eso no cabe duda. La cuestión es, señorita Jones, ¿qué le parecería si se lo propusiera a usted? ¿Cómo dijo, señor Grosport? Creyó haber oído mal. El hombre se ruborizó. Una propuesta de matrimonio siempre era un asunto incómodo y nunca pensó que habría necesidad de repetirla. Pregunté que qué le parecería convertirse en la tercera señora Grosport. Repitió. ¿Yo? ¿Por qué yo? El señor Grosport se había preparado para una tímida reticencia, pero no para tal incredulidad. No previó que inquiriera sobre los motivos de su elección. En consecuencia, su respuesta tuvo el mérito de ser sincera, aunque no muy halagüeña. Usted es trabajadora y respetable y creo que no tiene un pelo de tonta. Si se le invierte un poco de dinero, resultaría encantadora.
Gracias por darme una respuesta franca, repuso Amity, pero su propuesta me tomó totalmente por sorpresa. No sé qué decir. Me dejaría pensarlo. No querrá que tome una decisión precipitada que podamos lamentar. No, por supuesto que no. La petición era razonable, pero él contaba con dejar el asunto arreglado aquel mismo día. ¿Podría usted comentarlo con la señora Kilbrough?, sugirió. Naturalmente, pedí su permiso para cortejarla, y ella pensó que sería algo muy bueno para usted. Entonces no necesito consultarlo con ella, ¿o sí? ¿Cree usted que podría esperarme otra semana mientras medito los pros y los contras? Rogó Amity, mirándolo de manera penetrante. Al parecer no tengo otra opción, reconoció él, pesaroso. Amity pasó toda la noche dando vueltas en la cama. No necesitaba que la señora Kilbrough le dijera que aquella propuesta era mucho mejor de lo que alguien como ella podía esperar. Entonces, ¿por qué le parecía necesario meditar el asunto? No tuvo que pensar mucho la respuesta. En pocas palabras, el señor Rochford no era precisamente el sueño de cualquier muchacha. Se imaginó acostada cerca de aquella barriga bien cebada. Se imaginó a esos dedos regordetes manoseando con torpeza bajo su camisón, y se estremeció. El lecho nupcial guardaba pocos secretos para una joven que se había criado en un cuchitril, donde toda la familia dormía en una sola habitación. Pero su madre jamás pareció renuente a aceptar sus deberes conyugales, y de hecho existía un profundo lazo de afecto entre sus padres. Con el señor Rochford, Amity tuvo la desagradable sospecha de que sus sentimientos terminarían por convertirse en repulsión. Sin embargo, ¿qué otra elección tenía? ¿Seguir trabajando en una casa y morir solterona? ¿O casarse por poder con un granjero que estaba al otro lado del mundo? ¿Había lugar en la vida para un gesto audaz de consecuencias impredecibles? ¿Acaso el tipo de hombre establecido con éxito en una tierra agreste podría despertar sus emociones más íntimas? Soltó una risita. Era muy remoto que respondieran a su carta. No, debía tomar una decisión tan solo basada en las actuales circunstancias. Si Amity estaba distraída la mañana siguiente, nadie lo notó. Cualquiera que acabara de perder al último familiar tenía derecho a cierto grado de melancolía. 2 días después de la conversación con el señor Rochford, la señora Kilbrough mandó llamar a su criada. Me parece que tienes un pretendiente, Jones, dijo. Amity se puso tensa, pero no lo dejó traslucir. El señor Rochford me corteja, señora. Me aseguró que usted había concedido su permiso para ello. Me alegra que lo hayas averiguado antes de darle alas. Con el debido respeto, señora, yo no le he dado muchas alas, señaló Amity, como si se disculpara. ¿Qué quieres decir? ¿Ha hecho explícito su interés por ti? Me propuso matrimonio. Bien, ¿cuándo planean casarse? Querrás esperar un poco, ya que tu madre acaba de morir, dijo la señora Kilbrough. De hecho, todavía no lo acepté. Le pedí que me diera tiempo hasta el fin de semana, y él accedió. ¿Hasta el fin de semana? Vaya, fue muy generoso de su parte. Te aconsejo que aceptes la propuesta antes de que se ponga nervioso y se arrepienta. Tendré presente su consejo, señora, le aseguró Amity. El que la señora Kilbrough considerara que Amity no tenía más opciones que aceptar dio pie para otra noche de insomnio. Al otro día, la señora Kilbrough la llamó de nuevo. Llegó una carta para ti, Amity Jones, anunció, dando golpecitos al sobre. Tiene matasellos de Liverpool. ¿Liverpool? Exclamó Amity. Tendió la mano y de manera brusca tomó la carta de manos de su patrona. ¿Quién te escribe de Liverpool? Si me diera su permiso para retirarme y leer la carta, podría enterarme, sugirió Amity, y se retiró haciendo una reverencia. A la señora Kilbrough no le quedó más remedio que aceptar lo que la criada le decía, pero hizo un gesto de desaprobación. Muy bien, respondió a regañadientes. Amity le dio las gracias, y en cuanto llegó a la escalera de atrás, subió los escalones de 2 en 2 y se encerró en su habitación. Sentada en la cama, abrió el sobre con dedos temblorosos. Contenía 2 hojas de papel. Una era un folleto acerca del funcionamiento de la agencia. La otra era una carta del director, en la que decía que podía ofrecerle a Amity la elección entre un hombre con una plantación de tabaco en Virginia,
pequeña pero próspera, y un caballero un poco mayor, el señor York, de 43 años, con una propiedad de más de 900 kilómetros cuadrados en la región occidental de Canadá. El virginiano era un viudo con 5 niños pequeños. El señor York se había descrito a sí mismo como alguien sin compromisos. Ambos caballeros habían enviado suficiente dinero a la agencia para poder cubrir todos los gastos del viaje de una novia, pero ninguno mandó una fotografía. Se le pedía una decisión rápida porque en el curso del mes zarparía un barco. Amity se apoyó en la almohada. ¿Y ahora qué? 5 minutos antes tenía ante sí una opción relativamente sencilla: aceptar la propuesta del señor Grosport o no. De pronto, sus posibilidades se habían multiplicado. Estaban el tabaquero en Virginia y el ranchero, o cuando menos supuso que así se le llamaría a un hombre con tanta tierra, en el occidente de Canadá. El tabaquero le parecía que era muy similar a un pequeño propietario inglés, con una tribu de niños que alimentar y vestir. Próspera era el término empleado para describir su plantación, pero tal vez lo había elegido él mismo, no la agencia. El señor York tenía la desventaja de ser casi tan mayor como el señor Grosport, pero también la ventaja de no ofrecerle una familia ya hecha. Amity pensó que podría haber exagerado el tamaño de sus propiedades, o tal vez en la agencia leyeron mal. Pero cuanto más pensaba en ello, más se inclinaba en favor del señor York. Sin embargo, no iba a tomar una decisión precipitada. En su tarde libre al día siguiente, Amity fue hasta el parque del pueblo y se sentó en un banco. Miró a su alrededor. ¿Habría parques como aquel en Virginia? Quizá. Después de todo, ¿no fue allí donde se establecieron los primeros colonizadores ingleses? Estaba menos segura respecto al occidente de Canadá. Quizás sería mejor, si había decidido empezar en una nueva tierra, elegir la que menos se pareciera a lo que conocía, y ya que la balanza se inclinaba en favor del señor York, él sería seleccionado. El señor Grosport no se mostró contento cuando Amy declinó su ofrecimiento. Sé que todos dirán que soy una tonta, reconoció, y tal vez tengan razón, pero lo he pensado mucho y estoy decidida. Será mejor que encuentre usted alguna otra joven para criar a sus hijos y atender su casa, alguien con más sentido común que yo. El señor Grosport pensó que Amity tenía razón en aquellas últimas palabras y se retiró pesaroso. A la señora Kilbrough tampoco le gustó, y no solo porque veía desvanecerse la perspectiva de años de carne selecta. ¿Acaso piensa recibir algún día otra propuesta semejante? No, señora, respondió Amity cabizbaja. Al menos no me molestaré en buscar otra criada. Amity se ruborizó, turbada por la indecisión. No había pensado decirle a la señora Kilbrough sobre Canadá sino hasta que presentara su renuncia, pero se dio cuenta de que, para ser justa, tenía que comentarle algo a su patrona. No es sencillo, señora, balbuceó. Tengo algunos planes. ¿Ah, sí? Explícate. Amity consideró que se enfrentaba a uno de esos momentos en que la verdad lisa y llana no era buena idea. Mamá y yo sabíamos que ella estaba muriéndose, empezó a decir. Hablamos sobre el futuro y nos pareció buena idea que yo empezara una nueva vida en otra parte. ¿Y en qué lugar pensabas?, preguntó con sequedad la señora Kilbrough. En Canadá, señora. Parece haber más oportunidades en el Nuevo Mundo para progresar. El ceño de la dama desapareció, como si todo quedara claro. Ya veo. Intentas convencerme de que te ascienda al puesto de doncella, con un pequeño aumento de sueldo. No, señora, es usted muy generosa, pero no pretendo un ascenso. Lo que dije es cierto. Ahora que ya no me queda familia que me retenga, probaré fortuna en otro lugar. ¿Y cómo piensas conseguir el pasaje? Amity tuvo que ampliar su mentira original. Como solo quedábamos mi madre y yo, ella insistió en que ahorrara más de mi salario. Confío en haber reunido lo suficiente. Solo espero noticias de la agencia que arregla estas cosas. Los que te escriben desde Liverpool, supongo. Sí, señora. La joven titubeó. Si usted lo quiere, podría presentar mi renuncia ahora mismo, expresó renuente. No me gusta tu comportamiento, Jones. Incurriste en ciertos engaños, lo que me decepciona. Pero eres una joven buena que se ha esforzado por superar las desventajas de su crianza.
Puedes quedarte a mi servicio hasta que encuentre quien te sustituya y entrenarla hasta que te vayas. Por otra parte, podrías irte hoy mismo con el salario de una semana como liquidación. Amity pensó rápidamente. A la señora Kilrow no le costaría trabajo encontrar una nueva criada, pero el alojamiento y la comida gratis por tiempo indefinido valían mucho más que el salario de una semana. Hizo una pequeña reverencia. Tendré mucho gusto en entrenar a quien me sustituya. Sí, nunca fuiste una tonta. Tal vez Canadá sea lo más adecuado para ti. Gracias, señora. Me esforzaré porque así sea. Capítulo 3. Amity York estaba de pie en la proa del Cage Shift, contemplando con el corazón oprimido el panorama que se abría ante ella. De modo que este era Daya, el puerto de Alaska que, según aseguró Samuel York a la agencia, era el más conveniente para llegar a sus tierras. Amity no veía lo conveniente en absoluto. El barco incluso se vio obligado a echar el ancla lejos de la costa porque el agua era muy poco profunda. La diminuta población se extendía en un valle angosto, entre una sucesión de montañas nevadas. Samuel había hecho arreglos para que su esposa se hospedara en la tienda de Haley y Wilson. Amity tendría que contratar un guía que la condujera el resto del camino, y Haley y Wilson reunirían las provisiones que ella y Samuel iban a necesitar en el invierno. La señora York iría, junto con las provisiones, hasta el Thronduke, como al parecer se llamaba el rancho de Samuel. La desconcertó lo referente a las provisiones para el invierno. El dueño de un rancho de 900 kilómetros cuadrados, o incluso de 900 hectáreas, sería autosuficiente. Así pensaba con la reconfortante evocación de los fértiles campos verdes de Inglaterra, y al principio no hubo nada que la desengañara de tal suposición, mientras el tren cruzaba las vastas llanuras canadienses. La idea de tantos kilómetros cuadrados empezó a tener sentido. La vida sería solitaria, pero al menos no pasaría penurias. El panorama pronto cambió y se volvió montañoso y agreste, hasta que desapareció el último vestigio de tierras cultivables. El territorio era soberbio y un poco atemorizante por sus dimensiones y la ausencia de poblados. Observó con alivio el descenso del tren hacia los valles más fértiles que precedían a Vancouver, donde permaneció hasta que pudo encontrar un barco que iba al norte. El Skagit Chief era el único barco que navegaba por la maraña de canales y estrechos entre las islas que bordeaban la costa con rumbo al norte. Hasta los ojos inexpertos de Amity juzgaron que el viejo barco de ruedas parecía inadecuado para el viaje largo y tortuoso por la costa del Pacífico hasta Alaska. Incluso llegó a preguntarse si llegarían al siguiente puerto. Mientras más al norte viajaban, más se desvanecía su imagen de una granja opulenta y cómoda. La aventura que entusiasmó a Amity en Inglaterra empezaba a parecer una insensatez. Miró hacia Daya y suspiró. Ya estaba allí. De reojo, vio que el capitán del Skagit Chief estaba a su lado. ¿Estás mirando su nuevo hogar, señora York?, preguntó sin ironía en la voz. Al menos estudiándolo. ¿Enviarán un bote hasta aquí? La llevaremos en la chalana y también su baúl. Dicho esto, la condujo a la banda de babor y la ayudó a bajar por una escalera de cuerda hasta la chalana, que parecía aún más insegura que la nave principal. El capitán bajó junto a ella. Un miembro de la tripulación remó hasta acercar la chalana lo más posible a la playa. Después, el capitán cargó a Amity por las aguas poco profundas hasta la gris franja de playa, al tiempo que el marinero transportaba el baúl. La tienda de Haley y Wilson era la única construcción de 2 plantas en todo el pueblo. En el piso superior vivían los Haley y los Wilson, y se hospedaba algún viajero ocasional. También era el único inmueble habitado por blancos. Los demás pobladores, cerca de 250, eran indios Chilcats. La señora Haley, una mujer brusca pero de buen corazón, le comentó a Amity que era muy afortunada. Tiene una habitación para usted sola, y déjeme decirle que eso no ocurre a menudo. Sobre todo porque no vienen mujeres aquí con mucha frecuencia, claro. A Amity le sorprendió que tanta gente quisiera hospedarse en Daya como para hacer del alojamiento un problema.
Había 4 huéspedes hombres, y durante la cena miraron a Amity con particular interés. Uno era Vladimir Kislov, un buscador de minas ruso que había elegido permanecer en Alaska cuando Rusia cedió la propiedad del territorio a Estados Unidos, hacía 21 años, en 1867. Con un fuerte acento declaró que si Amity no estuviera ya casada, él habría intentado cambiar sus hábitos de toda una vida para casarse con ella. Si no estuviera casada, señor Kislov, aceptaría de inmediato, puede estar seguro, afirmó Amity sonriendo. El hombre soltó una carcajada ante la respuesta y prometió visitarla si alguna vez su búsqueda de minas lo llevaba al Canadá, porque nada le gustaba más que una mujer bonita que lo hiciera reír. Amity, a quien nadie le había dicho jamás que fuera bonita, se sonrojó, pero tuvo la sensatez de no responder. La señora Wilson puso en la mesa una gran fuente de guiso de alce, que despedía un grato aroma. Amity se sirvió apenas, sin saber si le gustaría el alce, y la señora Haley miró su plato con aire de desaprobación. Necesita reponer sus fuerzas, señora York. Debe comer toda la comida que pueda, porque llegado el invierno habrá días en que su único alimento disponible sea la grasa que haya acumulado bajo la piel antes de las heladas. Tengo hambre, confesó Amity, pero la verdad es que nunca he probado el alce y temo que no vaya a gustarme. Si le gusta el venado, le gustará el alce, terció alguien. Aquí es alimento básico, así que más le vale acostumbrarse. Alentada, Amity se sirvió más y descubrió que era como aquel hombre había dicho. Mientras comía, miró de soslayo a los demás comensales, en especial al individuo que acababa de hablar. Era alto, de cabello lacio y oscuro, aunque no tan negro como el de los Chilcats. Al igual que ellos, tenía los hombros anchos, pero a diferencia de los indios, regordetes y fornidos, aquel hombre era larguirucho y esbelto. Haciendo un balance, Amity pensó que no podría describírsele como apuesto, pero el rostro, de pómulos salientes, nariz aguileña y cejas oscuras, sin duda resultaba atractivo. Llevaba el bigote tupido y largo, como acostumbran muchos hombres en la región. Tenía las facciones curtidas por el clima y los ojos grises. Su voz era grave y sonora, con un acento suave que le recordó el de los canadienses, pero con dejos que Amity no pudo identificar. Calculó que el hombre tendría un poco más de 30 años. Pensó que sería interesante hablar con él, y le pareció un poco molesto que él no mostrara ningún interés por ella. Aunque le pesaba admitirlo, descubrió que sus ojos se volvían una y otra vez por encima de la mesa hacia él. Si Samuel York irradiaba al menos la mitad del magnetismo que aquel hombre, Amity se sentiría absolutamente complacida. Dormir por primera vez en semanas sobre una cama que no se movía era desconcertante. Al día siguiente, Amity bajó a desayunar sintiéndose tan cansada como cuando desembarcó. Los demás huéspedes ya estaban sentados a la mesa, incluyendo a Kislov y al hombre que le había sugerido acostumbrarse al alce. El señor Kislov notó las profundas ojeras de Amity y rió. No durmió gran cosa, ¿verdad? ¿Suspira usted por su marido? Es un hombre afortunado. Me gustaría tener a una mujer hermosa que suspirara por mí. ¿Y la pobre se moriría de tanto suspirar, o no? Intervino la señora Haley, que entraba con una fuente de tocino y una especie de panecillos de avena. Si usted supiera que una mujer lo esperaba para atraparlo, escaparía a 1000 kilómetros de distancia, añadió, y todos rieron, incluyendo al viejo ruso. Cuando Amity calmó su apetito, se volvió al ruso. Anoche me dijo que era un buscador de minas. ¿Qué tipo de minas busca? Todos dejaron de comer y la miraron, sorprendidos. Perdón, ¿dije algo indebido? El señor Wilson negó con la cabeza. De ningún modo, señora, pero es que aquí solo hay una cosa que valga la pena buscar. Oro. Oro. ¿Y lo encuentra, señor Kislov? Encuentro suficiente para mantener el alma hilvanada al cuerpo. Pero no piense que está delante de un viejo rico. ¿Entonces no hay mucho oro por aquí? Preguntó Amity. ¿Quién sabe? Respondió Kislov. Es una tierra muy vasta. Creo que en algún lugar de este páramo hay más oro del que un hombre fuera capaz de soñar. Lo que hace que la gente como yo siga buscando es la ilusión de encontrar más allá de unas cuantas pepitas en el lecho de un río. Travis Coe, aquí presente, hace lo mismo. Y señaló al hombre alto. Travis Coe, pensó Amity. Es un apellido de Cornualles. Eso explicaba, cuando menos, una parte de su acento. ¿Usted también es buscador de minas?
A veces. En realidad yo no vivo de eso, como Kisloff, respondió cortante, en un tono que no daba pie a más preguntas. Le deseo que su sueño se haga realidad, expresó con calidez Amy a Kisloff. Me imagino que se volverá demasiado importante para visitar a un granjero y a su mujer, pero si no, me encantaría oír todo al respecto. Notó que Travis Cole la miraba sorprendido, y lo que dijo fue recibido en silencio, antes de que el ruso riera complacido. Supongo que si encuentro oro será muy lejos de cualquier tierra fértil. ¿Dónde dijo usted que está la granja? Creo que no lo mencioné. A decir verdad, ni siquiera estoy segura de saberlo. Él la llama Thronduke, y debo contratar a un guía que me lleve desde Daya, de modo que no puede quedar muy lejos, contestó Amity frunciendo el entrecejo. Notó que sus acompañantes guardaban un silencio incómodo. Al fin, Travis Cole lo rompió. El Thronduke es un río, señora York. Es una palabra india. Me temo que usted todavía no concibe muy bien las dimensiones de esta tierra. No sé exactamente a qué distancia esté de aquí, pero no pueden ser menos de 800 kilómetros. Y no se parecerá a ninguna granja que usted haya visto en Inglaterra. La expresión preocupada de Amity desapareció. Bueno, ya me había dado cuenta de que sería muy diferente de Wiltshire. Por supuesto, 800 kilómetros son una perspectiva abrumadora, pero todo es parte de la aventura. Esperen un momento, intervino un tercer hombre. ¿El Thronduke? ¿No será usted la esposa de Samuel York? Amity se ruborizó cohibida. Sí, Samuel York es mi esposo. Era la primera vez que utilizaba la expresión mi esposo, y se sintió muy extraña. Pero yo pensé que... empezó a decir el hombre. Tú nunca has pensado nada, lo interrumpió Travis Cole. Solo abres la boca y metes la pata. Es cierto, coincidió Kisloff. Me acuerdo que cuando este tonto... y relató una anécdota graciosa. Amity apenas pudo seguir el argumento de la narración, y solo reparó en que el huésped no se ponía a ser el blanco de las burlas. Tuvo la incómoda sensación de que no lograba asirse de una luz que disipara el misterio del hombre con quien se había casado. En cuanto terminaron el almuerzo, el señor Haley llevó a Amity a la pequeña oficina de la trastienda y le entregó la lista de provisiones de Samuel York. Eso quiere su esposo, señora York, le dijo, pero si cree que le falta algo, le sugiero que lo compre. Le aconsejaré cuánto necesite, si es del tipo de cosas que deben durar hasta la primavera. Amity estudió la lista. No le sorprendió encontrar en ella azúcar y latas de mermelada. ¿Pero harina? ¿Qué tipo de granjero compraba harina? La lista era larga y las cantidades generosas. Se necesitaría una carreta grande para transportar todo eso. Alzó la vista y sonrió con timidez. En realidad, no tengo idea de lo equipada que estará la cocina de mi marido. ¿Se le ocurre a usted qué más puedo necesitar? No le faltará gran cosa en lo que respecta a los alimentos, y él también pensó en cuestiones como clavos y trampas. Pero en cuanto a los utensilios de cocina, yo le sugeriría considerar que no tiene nada. Después de todo, suponemos que vive solo. La mayoría de los hombres que viven solos en esta tierra desolada se las arreglan con un cuchillo, una cuchara y una olla. Amity se sintió intrigada. La granja de Samuel York sin duda necesitaría más de una persona para trabajarla, y hubiera imaginado que alguno de los peones tendría una esposa que cocinara. Pero no se sorprenda, señora York, prosiguió el tendero con amabilidad. Cuando los hombres están solos aquí, tienden a prescindir de los pequeños refinamientos. No sé con qué cuenta su marido, pero estoy seguro de que le dará tanto gusto volver a tenerla consigo que no le importará que se dupliquen algunas cosas. Estoy segura de que es un buen consejo, repuso Amity, disimulando su sorpresa. No se le había ocurrido que el tendero supusiera que era la esposa de varios años que venía a reunirse con su marido. Se preguntó cuánto tiempo hacía que Samuel York poseía su granja. Después de todo, ella no tenía edad suficiente para llevar mucho tiempo casada con nadie. No podía preguntarlo sin revelar lo reciente de su matrimonio, o el hecho de que había sido por poderes, y eran cuestiones que no deseaba difundir a los cuatro vientos. Elegiré lo que quiera, y si resulta que Samuel ya lo tiene, le echaré la culpa a usted alegremente. Desde luego que sí, señora York, contestó el tendero sonriendo. No se preocupe. Ambos rieron, y Amity pasó una hora muy agradable comprando. Haley le contó que Jake Treviscoe le buscaba un guía. Juzga bien a los indios, y usted necesita a alguien fiable, no solo para guiarla, sino para controlar a los porteadores. ¿Porteadores? Inquirió Amity. Alguien debe acarrear las provisiones. Supuse.
Pensé que usaríamos una carreta o algo así. Una carreta. ¿Y para qué iba a servirle? Venga conmigo. La condujo hasta la embarrada calle. La hizo ponerse de espaldas a la tienda y mirar hacia una hendidura lejana en las montañas. ¿Alcanza a distinguir esa V en el horizonte?, preguntó. Amity asintió. Hacia allá va usted. La primera etapa de su viaje es a más de 1000 metros de altura. En verano podría subir hasta allí en mula, pero no con una carreta. En invierno es difícil incluso llegar con un tiro de perros. No, señora York. Si quiere pasar por el Chilcoot, deberá caminar, y lo mismo sucede con sus provisiones. Alguien tiene que cargarlas hasta el lago Lindemann. Puede hacer el resto del viaje por río. Suena bastante agradable, señaló Amity, y se relajó. Sí, supongo que sí, comentó el tendero, perplejo. Capítulo 4. Por la tarde, Jake Treviscoe buscó a Amity. Venía acompañado de un indio Chilcat bajo y fornido. Él es Ned Atla, lo presentó Treviscoe. Es uno de los mejores guías en todo el territorio. Habla bastante inglés y dice que quizás sabe dónde está la cabaña de su esposo. Claro que con 1 o 2 kilómetros de margen. Ya contrató a los porteadores y Wilson le pagará la mitad cuando se vayan de aquí. Su marido le dará el resto a Atla cuando usted llegue sana y salva. Es el mejor modo de evitar la decepción. Me lo imagino, repuso Amity secamente. También hice que contratara a algunas mujeres. Supuse que usted podría sentirse más cómoda si van otras mujeres, aunque no hable con ellas. Fue muy amable por su parte, reconoció Amity. Además, podemos sonreír, asentir y entendernos por señas. Después de todo, no será mucho tiempo, ¿o sí? 1 mes, si tiene suerte. Podrían ser 2, dijo Treviscoe. ¿2 meses? Amity le clavó una mirada de horror. ¿2 meses en despoblado sin más compañía que unos salvajes? No sea tonta. En este páramo resultan la mejor compañía que uno pueda tener. En cuanto a lo de salvajes, son presbiterianos estrictos y no logrará hacerlos trabajar en domingo. Se volvió hacia el indio. Ned Atla. Ella es la señora York, la dama que deberás cuidar hasta que la entregues a su esposo. Mucho gusto, musitó Ned con una inclinación de cabeza. Encantada de conocerlo, respondió Amity sonriendo. Treviscoe resopló y la expresión del indio permaneció insondable. No respondió, y Amity tuvo la impresión de que el hombre no estaba muy entusiasmado ante tal perspectiva. Ned estará aquí por la mañana, apuntó Treviscoe, tras ordenar al Chilcat que se retirara. Ahora dígame, señora York, ¿qué traen los pies? ¿Los pies? Zapatos, por supuesto. Amity lo miró. No sirven, declaró él. Consígase unas botas para la caminata que va a emprender. 2 pares. Necesitará el segundo por si el primero se empapa. Después dio media vuelta y se alejó caminando por el lodo con las pesadas botas atadas con cordones hasta media pierna, como la mayoría de los hombres que Amity había visto allí. Siguió el consejo y le horrorizó descubrir que le ofrecían una versión más pequeña de las mismas botas. El tendero rió al ver su consternación. No parecen muy hermosas, ¿verdad? No se preocupe. Son lo que usted necesita. No servirán para la época más cruda del invierno, por supuesto, pero su esposo está en mejores condiciones que yo para dotarla con unos buenos muclus. Aquella noche, Amity se arrebujó bajo las mantas y miró las botas nuevas, que descansaban contra la pared, y una enorme chaqueta forrada de piel que se había comprado para el viaje, y que ahora estaba enganchada de un clavo sobre las botas. Era imposible dejar de compararlas con el tipo de guardarropa que hubiera adquirido en caso de haberse casado con el carnicero. Ahora, por primera vez, empezó a abrigar serias dudas sobre el buen juicio de lo que había hecho. Sus dudas no tenían ninguna relación con el hecho de que hubiera preferido ropas más atractivas, y poca con la perspectiva de un viaje largo y arduo. Tenían mucho que ver con silencios repentinos, con las frases a medio terminar, con su propia ignorancia respecto a Samuel York, y sobre todo con el hecho de que nadie intentaba aclarar sus conceptos erróneos. Mientras la invadía el sueño, se sentía cada vez más confusa. A la mañana siguiente, cuando Amity salía de la tienda, vio que Ned Atla había reunido a 9 hombres y a 4 mujeres, cada uno de pie junto al fardo que llevaría para cruzar el paso. Amity palideció a ver el tamaño de los bultos que las mujeres iban a cargar. Supuso que esperarían que ella cargara uno también,
pero dudó que fuera capaz de caminar tambaleándose bajo semejante carga, siquiera hasta los límites de Daya. No se preocupe, la tranquilizó Treviscoe. Ned decidió que usted parecía demasiado frágil para cargar cualquier cosa. Solo tendrá que mantenerse al mismo paso que ellos. ¿Viajan muy rápido? No, pero caminan sin parar hora tras hora. No quiero ofenderla, señora York, pero le costará trabajo seguirles el ritmo. Mientras los Chilcats cargaban los bultos sobre la espalda, Amity se despidió de los Wilson, los Seeley y los demás huéspedes, y con especial pesar del anciano ruso. Había una genuina calidez en el viejo buscador de minas que Amity extrañaría, pese a que lo había conocido muy poco. El primer día recorrieron unos 20 kilómetros. En retrospectiva, Amity se dio cuenta de que los primeros 8 habían resultado fáciles. Aquella noche acamparon junto al río Daya, una corriente caudalosa de agua helada. Cuando se sentaron junto a la fogata a comer tocino y habichuelas, Ned Atla le dijo a Amity: «A partir de aquí el ascenso es difícil y el último kilómetro es la peor parte. Tendrá que fijarse bien dónde pisa. Es roca suelta y no hay cosa más fácil que resbalar y caer. Y el fondo está bastante lejos». Al día siguiente, Amity entendió a qué se refería. La vista era pasmosa. La caminata se antojaba infernal. Por la importancia de mantener un ritmo uniforme cuando se llevan cargas pesadas, Ned le indicó a Amity que fuera en la retaguardia. Si tropezaba, no haría perder el paso a todos los que venían detrás de ella. «Pero, ¿y si resbalo?», objetó ella. «Grite», indicó Ned cortante, «y haré lo que pueda». Esta promesa no fue un gran consuelo para Amity. «¿Qué distancia hay hasta la cima?», preguntó. «Unos 6 kilómetros, 5 malos y uno peor», respondió el guía. «Además, no podrá caminar con esa ropa. La falda le estorbará. Sujétese el borde de la falda con el cinturón. Tal vez eso le facilitará un poco la marcha». «Estoy lista, vamos», anunció Amity, levantándose la falda. Sus porteadores, encorvados bajo la enorme carga, parecían no inmutarse por los guijarros que los pies hacían rodar ladera abajo, pero en esa etapa avanzaban casi centímetro a centímetro. Amity no tenía idea de cuánto tardaron en llegar a la cima, pero debieron ser horas. El viento helado había dispersado las nubes y se encontró mirando un paisaje de tal magnificencia y belleza como nunca imaginó. Detrás de las laderas cubiertas de árboles asomaban varios lagos, y aquí y allá serpenteaba entre ellos la delgada cinta de un río, negro o plateado, según los caprichos de la luz. Amity no podía calcular las dimensiones de lo que veía. Solo se dio cuenta de que en todo aquel vasto panorama no se vislumbraba ninguna señal de pobladores humanos. «Colóquese aquí», ordenó Ned. «Ponga un pie aquí», señaló con la bota. «El otro aquí», prosiguió. Amity obedeció. «Tiene un pie en Canadá y otro en Alaska. ¿Qué se siente?». «Incómodo», respondió Amity con una risilla. «Deberían hacerlo más estrecho». No fue la respuesta que Ned esperaba y soltó una carcajada. Sus acompañantes se volvieron hacia él y le respondió con una serie de sonidos entrecortados que Amity supuso era la repetición de su comentario. Los Chilcats se desternillaron de risa. De allí en adelante, Amity se sintió parte del grupo. Era reconfortante y el panorama le pareció menos amenazador. Tras la agotadora escalada para llegar a la cima del Chilcut, el descenso hasta las aguas cristalinas del lago Cráter, donde iban a acampar durante la noche, resultó casi un placer comparado con la anterior caminata. Por la mañana emprendieron la marcha para rodear el lago y acamparon en la otra orilla. La caminata del siguiente día los llevó hasta el objetivo que señalaba el fin de la primera etapa de su viaje, el lago Lindeman. Como el cuarto día era domingo, los Chilcats no viajaron, aunque el día de descanso no excluía obtener el alimento cotidiano. Eligieron un punto en la ribera en donde se acuclillaron, arpón en mano, esperando para pescar. Era raro que no acertaran en el blanco cuando arrojaban el arpón al agua. Aquella noche, sentados alrededor de la fogata para saborear el delicioso pescado, se le ocurrió a Amity que si iba a vivir en esa tierra silvestre e inhabitada, debía adquirir todas las habilidades que pudiera. Se volvió hacia su guía. «¿Puedo aprender a pescar con arpón?». «Claro», respondió Ned. «Le enseñaremos. Pero solo comerá los peces que atrape. El hambre es la mejor maestra». Al siguiente día, los Chilcats cortaron algunos de los abetos de tronco delgado que había alrededor del campamento. «¿Qué sucede?», preguntó Amity.
La mayoría de mi gente regresa de aquí a Daya. Viajaremos el resto del trayecto por el río, mas para eso necesitamos hacer botes. Con 2 es suficiente. Poco después, las mujeres tomaron a Amity por el brazo y la llevaron a la orilla del lago antes de entregarle un arpón. Con profusión de señas y gestos, le enseñaron cómo elegir un buen sitio para pescar y cómo acuclillarse de modo que la presa no pudiera descubrir su sombra. El principal problema de Amity fue aprender a ajustar la puntería para compensar la distorsión ocasionada por el agua. Mucho tiempo antes de que Amity atrapara siquiera un pez, las demás mujeres habían capturado todos los que necesitaban. Pero cuando ella logró ese objetivo, los rostros se iluminaron con amplias sonrisas, y todas golpearon con los pies en la tierra en señal de reconocimiento. Al regresar al campamento, se cercioraron de que Amity comiera el pescado que había atrapado, para celebrarlo. En los días siguientes, la habilidad de Amity mejoró tanto que cuando los botes estuvieron terminados, ella pescaba habitualmente casi la mitad que las mujeres chilcas. No está mal. Si puede alimentarse en este territorio, podrá sobrevivir, comentó Ned Atla. Pasarían solamente una noche más en el lago Lindemann, antes de que los dos grupos se separaran y de que emprendieran la arriesgada navegación hacia el siguiente lago de la cadena, el lago Bennett. Caía la noche cuando repentinamente los indios guardaron silencio. 2 de los hombres tomaron sus rifles y enseguida desaparecieron entre las sombras de los árboles. No pasó mucho tiempo antes de que una silueta alta y familiar apareciera dentro del cálido círculo de luz de la fogata. Buenas noches, señora York, saludó la voz profunda de Jake Treviscoe. Era el sonido que ella menos esperaba y le atribuyó a la sorpresa el hecho de estar consciente de los latidos de su propio corazón. ¿No anda Ned por aquí?, agregó él. Estaba aquí hace un minuto. Le agradó que su voz sonara normal. ¿Qué lo trae por aquí? La ruta del Chilcoot, igual que usted, repuso él. Dejó su bolsa de cerca de un árbol y se unió al círculo. Se sentó con ellos en el preciso momento en que Ned y su acompañante regresaban, con los rifles colgando a un costado, enterados de que no había peligro. Debieron oírlo acercarse, comentó Amity. Me hubiera sorprendido que no lo hicieran. ¿Cómo se las ha arreglado usted? Será mejor que les pregunte a ellos, sugirió Amity. Cuando menos he logrado mantener el paso y ya aprendí a pescar con arpón, aunque no soy tan buena como ellos, por supuesto. Ned tiene un método a toda prueba. El que no pesca, no come. Combinado con un maestro experto. Eso basta para aprender. ¿Sabe disparar? Por supuesto que no. Era sirvienta, no cazadora furtiva. En cuanto dijo esto, Amity se dio cuenta de que había dejado escapar datos sobre su anterior condición, y eso estaba mal, pues las empleadas domésticas rara vez estaban casadas. Jake Treviscoe pareció no darse cuenta. Es la siguiente habilidad que necesita aprender y practicar. Ned puede enseñarle, dijo Jake. Lo comentaré con él. Amity sintió una punzada de desilusión. ¿Eso significa que no nos acompañará el resto del viaje? No, yo voy en la dirección contraria. Quizá con el deshielo de primavera suba hasta el Thorndyke para ver cómo le va. Bueno, si usted cree que a su marido no le molestará. Estoy segura de que no le molestará, aseguró Amity con mucha cordialidad. Imagino que le agradará recibir a un visitante. Y a mí también. Será algo que esperar con ilusión durante el invierno largo y crudo, pensó aparte. Si le agrada recibir a alguien, se deberá a las influencias de usted. Por el momento no le gustan los visitantes. Supongo que eso será porque él ya se acostumbró a estar solo, sugirió Amity, y se dio cuenta de que Jake Treviscoe sabía más sobre Samuel York de lo que parecía. Espero que eso explique todo, respondió él cortésmente. No hicieron mayor referencia a Samuel aquella noche, pero por la mañana, cuando los Chilcats que volvían a Daya se habían marchado, Jake Treviscoe estaba listo para irse, y llevó a Amity aparte. Tenía un aire grave en los ojos grises, y Amity se preguntó por qué, de pronto, sentía flaquear las piernas. Señora York, empezó a decir Treviscoe, hay algo para lo que creo que usted debería estar preparada. ¿De qué se trata?, inquirió ella tomando aire. Los hombres vienen a esta región por muchas razones, pero vengan por la que vengan, aquí la vida es aislada y solitaria. Los que se quedan, como Samuel York, siempre cambian. Solo me pareció que debería saberlo, añadió como disculpándose. ¿Eso es todo?, preguntó Amity, y dejó de contener el aliento. No se preocupe por mí, señor Treviscoe. Podré arreglármelas.
Y si me entero de que usted estuvo en la región de nuestra granja y no nos visitó, me sentiré muy ofendida. Jake le tomó la mano y en un gesto de total incongruencia se la llevó a los labios. ¿Sabe, señora York? Empiezo a pensar que estoy preocupándome por usted sin necesidad, señaló y la llevó al lago. Un viento frío y cortante soplaba sobre el agua, y por el esfuerzo por mantenerse caliente y habituarse a aquella forma de viaje, Amity no pudo pensar en las palabras del Cornualles. Tampoco tuvo tiempo para consideraciones, una vez que salieron de la relativa calma del lago Lindemann, y se precipitaron por el torrente espumoso que llevaba hacia el lago Bennett. Amity iba sentada en medio de la embarcación, entre las provisiones, y se aferraba a los costados conforme el bote cabeceaba y surcaba las aguas turbulentas. Los Chilcats eran navegantes expertos, pero el viaje le estaba destrozando los nervios, y sintió un inmenso alivio cuando llegaron por fin a la gran extensión del lago Bennett y vararon los botes en la playa. Por fortuna el clima no cambió. Llovía a menudo, pero la lluvia no se convirtió en nieve, si bien era frecuente ver cómo Ned Atla escrutaba el cielo ansiosamente. En los días siguientes, Amity pasó por rápidos que hacían parecer apacible la corriente entre los lagos. También aprendió a usar un rifle. El incentivo de Ned Atla era el mismo que le sirvió para enseñarle a pescar. El que no caza, no come. Pero en aquella ocasión era un incentivo mucho mayor. Un alce o un oso representaban comida más que suficiente para todo el grupo, de modo que cuando a Amity le correspondía disparar, nadie comía si ella no acertaba el tiro, y tenían que dedicar tiempo del día siguiente a otra cacería. Al acercarse por fin a su nuevo hogar, Amity York había logrado adquirir destrezas que jamás hubiera imaginado en Long Westing, y se había fortalecido de mente y cuerpo. Durante las semanas de viaje, el grupo pasó por un solo asentamiento de tamaño considerable, el fuerte Selkirk, que estaba limitado por una empalizada de madera. Los Chilcats no se detuvieron. Eran indios, le explicó Ned, y además indios de Alaska. Si no tenían pieles que vender, no serían bien recibidos en el fuerte Selkirk. De modo que los botes siguieron su curso, aprovechando la corriente caudalosa. Capítulo 5. Fue con inquietud como Amity se aproximó a su nuevo hogar, o más bien al sitio donde Ned Atla pensaba que estaría su nuevo hogar. Durante casi 2 semanas habían viajado río abajo por el Yukón, rumbo al norte, pero cuando llegaron a la confluencia de este con el Thronduke, se vieron obligados a remar contracorriente, lo que hizo lenta y exasperante la última parte del viaje. Tras remar arduamente 2 días más, vararon los botes en la orilla, y Amity puso pie a tierra. La cabaña estaba tan bien guarecida entre los árboles que al principio no la vio. Ned tuvo que señalársela antes de que Amity comprendiera que el viaje había terminado. No vio señales de vida cuando atravesó el claro donde se alzaba la cabaña. El largo viaje de Amity por aquella tierra inhóspita acabó con su sueño de una granja próspera, mas no la preparó para la frugalidad con la que se topó. La cabaña era pequeña, pero estaba construida sólidamente con troncos enteros, y el techo de 2 aguas era de troncos partidos cubiertos con ramas de abeto. Tenía una puerta y una ventana con postigos, ambas cerradas. Su ánimo se ensombreció. Ned, que la seguía desde el río, comentó con tono de aprobación: «A su marido le ha ido bien, muy bien». «¿Qué quiere decir?», inquirió Amity, mirándolo fijamente. «Esta casa será cálida y acogedora», explicó él. «Fíjese en el techo, los troncos y la chimenea», agregó al tiempo que rodeaba la casa. En un extremo, el muro estaba hecho de piedras grandes y pequeñas unidas con mortero. «Con una chimenea como esta no hay peligro de un incendio», prosiguió. Tiró de la cuerda que levantaba la aldaba y después abrió la puerta. Amity, recelosa, lo siguió al interior. La cabaña tenía una sola habitación. En un extremo había un amplio hogar de piedra y en el otro una gran cama de madera toscamente labrada. El espacio entre ambos estaba ocupado por una mesa cuadrada y 2 sillas de respaldo recto. Junto al hogar se encontraba una mecedora de madera torneada más trabajada. Una manta separaba la zona de dormir del resto de la cabaña. No era en lo más mínimo el tipo de casa que Amity había esperado de un granjero próspero. Era más pequeña que el cuchitril de 2 habitaciones en el que había crecido, aunque a decir verdad parecía tener un techo más sólido. «¿Y él dónde está?», preguntó. «¿Quién sabe?»,
Seguramente cazando. Sus perros no están. Supongo que tardará varios días, tal vez 1 o 2 semanas. ¿1 o 2 semanas? ¿Cuándo supo que yo venía para acá? ¿Usted vio cuánto tardamos en llegar hasta aquí? Quería que él estuviera aquí sentado esperándola. Habrá calculado la fecha con exactitud y agregó 3 o 4 semanas por el mal tiempo, que en realidad no tuvimos. Hizo una pausa, sonrió y miró a su alrededor. Le aseguro, señora York, que no hay muchos hombres por aquí que tengan sus cabañas tan arregladas como esta. Es la forma en que Samuel York preparó el lugar para que usted no diera media vuelta y regresara por donde vino. Amity pensó que si la suposición del indio era correcta, mostraba a su marido bajo una luz enternecedora e inesperada. Entonces, ¿acampamos fuera hasta que él regrese? No, señora York, usamos la cabaña. Claro, si usted no se opone. Aquí uno usa cualquier refugio que encuentre. Como otras reglas no escritas en aquel lugar extraño, eso parecía razonable. La supervivencia allí estaba por encima de todo. Afuera, contra la pared trasera de la cabaña, había un cobertizo de piedra. La puerta de madera maciza estaba cerrada con una fuerte tranca. Ned la levantó y le abrió la puerta a Amity. Su despensa, explicó. De las gruesas vigas del techo colgaban salmón y carnes secos y ahumados. Ned señaló la carne de alce, oso y cordero. Sobre los anaqueles altos estaban los restos de las últimas compras de harina y azúcar, habichuelas y café. La despensa parecía muy bien ordenada, y Amity decidió que tal vez la pulcritud de la cabaña en sí reflejaba tanto el carácter habitual de Samuel como su preocupación por la primera impresión que ella tuviera. Es fuerte, observó Ned. Aquí no entran osos ni lobos. Pero esos animales no se acercarían tanto a donde viven los humanos. ¿O sí? Dijo Amity y sintió flaquear las piernas. Llegan hasta donde haya comida, como nosotros. Ya aprenderá a tener siempre un rifle a la mano, pero es la mejor manera de librarse de ello es guardar las provisiones fuera de su alcance. Los indios se afanaron en trasladar las provisiones al almacén. Solo se ocuparon de sí mismos después de terminar. Los días transcurrieron. Ya habían pasado 10 cuando los Chilcats le avisaron que tenía un visitante. Amity se quitó el delantal y lo colgó en el respaldo de una de las sillas antes de salir a recibir al recién llegado. Una densa niebla invernal flotaba entre los árboles que se alzaban como fantasmas borrosos en medio de aquel frío, presagio de inminentes heladas. También amortiguaba los ruidos, de modo que el hombre que surgió de entre la niebla tenía un aire fantasmagórico y extraño. A su lado y tras él venía una fila de perros. Los 3 primeros llevaban fardos. Los demás tiraban de una pesada carga, enganchados uno tras otro a una narria, especie de rastra hecha con 2 palos paralelos. Un extremo de cada palo se sujetaba al arnés del último perro, en tanto que el otro extremo arrastraba por el suelo. Entre ambos palos se extendía la piel de algún animal y sobre ella venía el cuerpo de un oso. ¿Samuel? Preguntó Amity adelantándose. ¿Amity? El hombre se detuvo para dejar su mochila en el suelo y se acercó. Le tomó la mano y la estrechó torpemente para después darle un beso respetuoso en la mejilla. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Unos 10 días, respondió ella, preguntándose qué opinarían los indios de un saludo tan seco entre dos personas que supuestamente no se habían visto durante años. Llegaron pronto. Se volvió hacia Ned Atlas. Gracias, la cuidaste muy bien. Haremos cuentas y podrán irse por la mañana. Tu esposa es una mujer que te ayudará mucho, señaló el indio. Es nueva en el territorio, pero aprende con rapidez. No esperaremos hasta la mañana. Preferimos adelantar lo más posible antes de que llegue el invierno. Solo déjame atar los perros, contestó Samuel, asintiendo. Hecho esto, desapareció entre los árboles. Cuando regresó, traía consigo diversas pieles, rígidas como tablas. Ned Atla y sus acompañantes las examinaron con ojos y manos de expertos. Regatearon un poco antes de cargar la mayor parte de las pieles en uno de los botes. Tras una breve despedida, los Chilcats emprendieron el viaje por el río en dirección al Yukón. Mientras negociaban, Amity pudo mirar sin disimulo al hombre con quien se había casado. Era de estatura más que media y de complexión fuerte, sin llegar a ser robusto. Llevaba la barba crecida, lo que hacía difícil juzgar sus facciones, y tanto el cabello como la barba se veían más encanecidos para su edad de lo que Amity hubiera esperado. Como ella, tenía los ojos castaños. En cuanto los indios se fueron, Samuel regresó con paso torpe hacia Amity.
y la cabaña. Ella notó que parecía sentirse más cómodo con los nativos que con ella. Heimity tampoco se sentía precisamente a sus anchas. Lo siguió y tomó la tetera. Haré un poco de té para los dos, sugirió, y luego, al recordar que en la despensa había más café que té, agregó, ¿o prefieres tomar café? El té estará bien, respondió Samuel, y se dejó caer pesadamente en una silla. Ambos observaron la tetera hasta que hirvió, antes de que Samuel rompiera el silencio. ¿Tuviste un buen viaje? Interesante, repuso Amity. Un poco tedioso en algunas partes, por supuesto. ¿El viaje por mar fue bueno? Pudo ser peor. Me costó trabajo acostumbrarme, pero la tripulación me dijo que había sido una travesía tranquila. Entonces tuviste suerte. La mía no fue así. ¿Cuánto hace de eso? 12 o 15 años, se pierde la cuenta. Amity hubiera deseado que él dijera más. Quería saber lo más posible sobre él, pero le pareció impertinente forzarlo. ¿Llevas mucho tiempo en este valle? 4 inviernos, respondió él tras reflexionar un poco. ¿Y qué hiciste antes de venir aquí? Un poco de todo. Cuando desembarqué me contrataron para un trabajo de estibador. Así conseguí un navío. Después me fui abriendo camino hacia el oeste y el norte. Trabajé como jornalero, como leñador, solo por temporadas. Apenas el tiempo suficiente para avanzar una etapa más. ¿Qué hay de ti? Mucho menos interesante. Fui ayudante de cocina desde que salí de la escuela y después pude llegar a criada. Si me hubiera quedado me habrían ascendido a doncella, dijo Amity. ¿Y lo rechazaste para casarte conmigo? Eso realmente me halaga. Hablaba sin ironía. Para ser sincera, para ser sincera, no resultó ser exactamente lo que yo estaba esperando. La agencia me informó que eras un granjero próspero, con una propiedad de más de 900 kilómetros cuadrados de tierra, titubeó Amity. Pero esto no es tierra de cultivo, debieron decírtelo. A decir verdad, tal vez fui yo quien lo supuso, pero si no es tierra de cultivo, ¿qué es? Algo más productivo aún, respondió. Un título de propiedad como trampero. Tengo una demanda registrada. Eso significa que ningún otro hombre blanco puede poner trampas para cazar en esta zona. Se supone que los indios tampoco, pero ellos no entienden ese tipo de ley y hay lugar para ellos y para mí. Amity asintió y se hizo otro denso silencio. Mira, esto es difícil para los dos. Tú traías un oso cuando llegaste esta mañana, aparte de lo que haya venido en tus fardos. ¿Por qué no te ocupas en lo que tengas que hacer? Mientras tanto, yo prepararé algo de comer. En general me considero una cocinera bastante aceptable, dijo Amity rompiendo el silencio. Samuel se sintió aliviado ante una sugerencia tan práctica para disminuir la tensión. Llámame cuando esté lista. Amity no había desperdiciado los días previos a la llegada de Samuel. Ella y las mujeres Shilkats recorrieron el bosque, recolectando las hierbas y las raíces que usarían en lugar de verduras. Preparó un guiso de carne deshidratada de caribú y hongos silvestres, acompañado con tortas de maíz fritas en la sartén sobre el fuego, y como postre mezcló los últimos arándanos de la temporada con un poco del apreciado azúcar que había traído de Daya. La comida era un festín desde cualquier punto de vista, y Amity se sintió justamente orgullosa. Samuel comió sin hablar, pero como tenía un apetito voraz, Amity se consoló con el hecho de que llenó su plato 3 veces. Cuando terminó dijo, tienes razón, eres una cocinera aceptable. No era una felicitación efusiva, pero Amity supuso que, aunada a la cantidad que había comido, equivalía a un halago. Levantó la mesa y llevó los platos al río para lavarlos. Cuando regresó, le sorprendió encontrar a Samuel sentado aún en una de las sillas de respaldo recto. ¿No estarías más cómodo en la mecedora?, preguntó ella. Quizá, pero estoy bien aquí. Pero eso es tonto, Samuel, repuso Amity con el entrecejo fruncido. Pronunciar su nombre le resultaba extraño, como había sonado extraño en Daya decir mi marido. Llevas muchos días fuera, mereces estar cómodo ahora que volviste a casa. Tal vez, reconoció él sin mirarla. Lo que pasa es que compré esa mecedora para ti, como una especie de regalo de boda. ¿Te gusta? Por supuesto que me gusta. La he disfrutado todas las noches. Tal vez deberíamos compartirla. No, es tuya. Si necesito una, la mandaremos traer algún día. Amity se enterneció. No creo que mi regalo para ti sea comparable, cuando menos no por el momento. Abrió su baúl y sacó varias madejas de lana gris oscuro. Quería tejerte un jersey, pero no tenía idea de la talla. Ahora que estás aquí, empezaré a trabajar en él.
¿No te importa tener que esperar? Será preferible a que no me quede bien, dijo. Hazlo más bien grande. Aquí uno conserva el calor con varias capas de ropa. Amity se afanó un rato en la cabaña antes de sentarse en la mecedora, decidida a empezar el jersey y contenta de disponer de un momento para observarlo, a fin de aclarar sus sentimientos ahora que ella y su marido por fin se habían conocido. Intrigada, recordó la advertencia de Jake Taviscoe. Por ese motivo esperaba un hombre agresivo y hostil. Apenas alabó su comida, pero ese halago discreto era preferible a que la diera por sentada. Y también estaba el detalle de la mecedora. En una casa en la que el único mueble cómodo era la cama, le parecía un gesto especialmente considerado. La cama. Miró furtivamente a donde la pata asomaba detrás de la manta divisoria. Pensó en el desagradable señor Groveport y apartó de su mente la imagen más grata de Jake Taviscoe. Después miró de nuevo a su esposo. Samuel no le resultaba atractivo. Tal vez la atracción surgiría con el tiempo y el trato. Al menos no había nada en él que le repugnara. Pero cuando el corto día septentrional se acercaba a su fin, sintió bastante nerviosismo ante la perspectiva de consumar aquel matrimonio. ¿Enciende la lámpara? Yo lo haré. Samuel bajó la lámpara que colgaba de un gancho en una viga, recortó la mecha y se aseguró de que ardiera bien antes de colocar la pantalla de cristal. La acomodó en la mesa entre los dos. Procuro ahorrar el queroseno en la mayor cantidad posible, explicó. Es muy pesado para traerlo hasta aquí. Parece razonable, coincidió Amity. Igual que cuando yo era niña. En casa no podíamos pagar petróleo ni velas, de modo que todos nos íbamos a dormir al anochecer. Eso pretendo hacer, salvo cuando la noche sea demasiado larga para dormirla toda. Amity hizo un ovillo con la lana y clavó las agujas en él. ¿Preparo un poco de té o algo? Preguntó titubeante. ¿Té? No es mala idea. Le pondré un poco de licor. Nos ayudará a los dos a relajarnos un poco. Sirvió un chorro generoso de whisky en ambas tazas de té, y Amity descubrió que el calorcillo del alcohol le daba valor. Cuando casi había terminado su té, anunció: Me iré a la cama, no tardo mucho. Sí, tal vez sea lo mejor. Samuel la tomó del brazo y la hizo volverse hacia él. Hay algo que debería decir. Esperé mucho tiempo para volver a tener una mujer, y mucho desde que supe que venías. Me arriesgué, pero quiero decirte que eres bastante más bonita de lo que yo esperaba, y además eres una buena cocinera. Esperemos que esto funcione bien. Sí, lo mismo deseo yo, expresó Amity. Lo miró tímidamente. También fue un riesgo para mí, ¿sabes? Ojalá no te defraude. Estoy segura de que no, respondió, con la calidez que él le parecía merecer. Realmente es un buen hombre, pensó mientras se desnudaba y se ponía el abrigado camisón de franela que había cosido para la ocasión. Tenía encaje de algodón en el cuello y los puños, y el canesú bordado con azucenas. Después se soltó el cabello y lo cepilló antes de sacudirlo hacia atrás, de modo que cayera en una oscura cascada sobre la espalda. Samuel se acercó cuando ella terminaba. Me gustas, comentó, con la torpeza de alguien poco acostumbrado a decir galanterías. Muchas gracias, dijo sonriendo, y se metió en la cama. Desvió la mirada hacia otro lado mientras él se desnudaba y se metía en el lecho junto a ella. Amity recordaba las caricias previas y los besos, silenciosos para no despertar a los niños, que habían caracterizado el amor de sus padres, y esperaba algo similar. En consecuencia, no estaba preparada para la manera repentina en que Samuel selló su contrato, y solo percibió su peso y su fuerza. Cuando finalmente él terminó, se dio media vuelta y se durmió. Amity permaneció tendida donde él la había dejado, contemplando las vigas del techo, confundida e infeliz. ¿Eso era todo? Seguramente no. La embargó la más honda decepción que jamás hubiera experimentado. Se sentía abatida e insatisfecha, y algo en su interior gritaba que no debía ser así. Pasó mucho, mucho tiempo antes de que cayera en un sueño inquieto. Amity tardó un poco en darse cuenta de que lo que al principio calificó de reticencia por parte de Samuel, de hecho, había sido una locuacidad inusitada en él. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía se limitaba a monosílabos, y a pesar de todo, siempre reconocía los esfuerzos de ella por mejorar la cabaña. Cuando Amity terminó una colcha de parches para sustituir la deshilachada manta de lana que aislaba la cama y la colgó, Samuel de inmediato se acercó y pasó los dedos por la colcha. Está bien, comentó, y no volvió a referirse a ella. Tampoco hacía mención de su comida, salvo en las ocasiones en que ella preparaba algo nuevo.
Amity pronto aprendió que aceptable quería decir que le gustaba, interesante o diferente que no le había gustado. Samuel se encargaba de que no faltara carne, y casi desde que ella llegó pasaba parte de las veladas, cada vez más largas, haciéndole ropas de invierno con las pieles que ocultaba en el bosque. Muclus de piel de caribú, con musgo seco en su interior para hacerlos más cómodos y aislantes del frío, y una parca también de caribú, con piel de glotón en el borde de la capucha. Según le explicó, esa piel no se congelaría por más frío que hiciera. También había usado unos pantalones, pero conforme bajó la temperatura y empezó a nevar, reconoció que la intemperie sería más conveniente que una falda larga. A Samuel le sorprendió e impresionó la destreza que Amity tenía para pescar y cazar. Cuando ella logró acercarse lo suficiente para matar a su primer venado, sin necesidad de consejo ni advertencias, él le dedicó una de sus raras sonrisas. No pienso morirme pronto, puntualizó, pero me da gusto saber que podrías arreglártela si yo muero. También le enseñó el difícil arte de manejar un tiro de perros. Cuando nazcan los cachorros de la próxima primavera, criaremos un tiro que sea tuyo, le ofreció un día, mientras ella se esforzaba por guiar a los perros por el sendero. Conforme la nieve se volvía más alta, Amity tuvo que adquirir nuevas destrezas y adoptar mayores precauciones. La primera tormenta de nieve que le tocó presenciar tuvo una duración de una semana, y la sencilla labor de rodear la cabaña hasta la despensa para ir por un bote de harina de pronto se convirtió en una expedición peligrosa. No iré en tu lugar, le espetó Samuel cortante. Necesitas aprender lo que se siente. Solo recuerda que puedes perderte y morir en ese trayecto. No seas ridículo, gritó Amy desdeñosa, y salió. Tan pronto como la ventisca la azotó de lleno, Amity se tambaleó sobre los muclus y estuvo a punto de perder el contacto con la pared de la cabaña a un paso de la puerta. Logró llegar por la harina, aunque cuando regresaba lenta y penosamente, hubo un instante terrible en que perdió la orientación. Sintió que el pánico la invadía, pero tuvo el buen sentido de quedarse inmóvil y obligarse a pensar. No se había movido desde que perdió el contacto con la cabaña. Por consiguiente, la pared debía estar al alcance de su mano, a su izquierda. Respiró y tendió la mano enguantada. Sí, allí estaba, sólida y reconfortante. Aquel episodio le enseñó que la nieve no solo confunde a los ojos, sino también a la mente. Fue conveniente que aprendiera esa lección a principio del invierno, porque conforme la temperatura siguió bajando, el verdadero trabajo de Samuel empezó. Rara vez estaba en casa. Se ausentaba hasta 2 semanas seguidas, inspeccionando sus trampas. Al final de cada excursión traía consigo un trineo cargado de linces y bisones, zorros y martas, lobos y glotones. Le enseñó cómo debía raspar y salar las pieles antes de almacenarlas, congeladas y rígidas como tablas, hasta que el deshielo de la primavera les permitiera llevarla a Daya. Un efecto tanto del carácter taciturno de Samuel como de sus ausencias frecuentes y prolongadas fue que Amity se volviera introvertida. En la cabaña había unos cuantos libros, y Amity los leyó todos, pero no le ocupaban la mente por completo, y al cabo de unas cuantas semanas descubrió que empezaba a hablar sola. El primer signo de locura, solían decir en Long Westing, acerca de cualquiera a quien descubriese moviendo los labios sin la excusa de un acompañante que escuchara. Amity se atormentaba por ello. Sin embargo, cuando se lo comentó a Samuel, él no pareció sorprendido ni preocupado. ¿Qué? ¿No lo hace todo el mundo?, preguntó. Esta respuesta contundente la tranquilizó. Finalmente, dejó de lado esas preocupaciones al darse cuenta de que una que era todavía mayor, estaba embarazada. Le inquietaba la posible reacción de Samuel. En los meses que llevaban juntos, nunca habían tocado el tema de los hijos. Cierta noche, lo observaba golpear con tiras de cuero sin curtir el armazón del nuevo tireo que construían para ella. Creo que tendrás que ocuparte en otra cosa, empezó a decirle Amity. ¿Sí? ¿En qué? En una cuna. Samuel, creo que estoy embarazada. Desde hace varias semanas. Habrá tiempo para hacer una cuna cuando llegue el verano. ¿Lo sabías? Lo imaginé. Me preguntaba cuándo me lo dirías. ¿Te alegra? ¿Qué más da? Según mis cálculos es para septiembre. Mala temporada. De todos modos, ya no tiene remedio. Supongo que nos las arreglaremos, dijo encogiéndose de hombros. Porque es una mala temporada. Es más fácil criar a los pequeños en primavera y verano, pero nos las arreglaremos. No volvió a mencionar el embarazo. Cuando minoró la crecida de primavera, producto del deshielo, Samuel cargó en una canoa la mayor parte de las pieles del invierno y se dispuso a navegar por el Thronduke.
Sería la primera vez que dejaría sola a Amity durante más de 2 semanas. Estarás bien, la tranquilizó. Volveré en cuanto pueda, pero no me esperes en un periodo de 3 meses. Estaré de vuelta antes de que me necesites. ¿Y si no regresas? ¿Qué haré si algo te sucede? Tarde o temprano alguien llegará por aquí, siempre sucede. En efecto, alguien llegó. Haría unos 2 meses que Samuel se había ausentado y Amity se sentía bastante orgullosa de lo bien que se las arreglaba cuando Jake Treviscoe apareció en canoa. ¿Cómo está? La saludó. La miró de arriba abajo. En plenitud, diría yo. Lo inesperado de su llegada turbó a Amity hasta un grado que ella no hubiera imaginado. Trató de alisarse la falda y al mismo tiempo arreglarse el cabello. De modo que sí vino, le saludó. Por su manera de decirlo, supuse que pensaba visitarnos durante el invierno. Me extrañó, ¿verdad? Sonrió él. Para serle franca, ni siquiera volví a pensar en usted, respondió alegremente, y era cierto. Había olvidado por completo la promesa de Jake de visitarlos. Le pareció que él fruncía el entrecejo, pero tal vez era solo un truco de aquellas cejas. ¿Café? Prosiguió. ¿O prefiere té? Todavía me queda un poco. El café estará bien. Jake miró a su alrededor. ¿Anda Samuel por aquí? No, se fue a Daya hace un par de meses con las pieles del invierno, contestó Amity, y lo condujo hacia la cabaña. Debe estar seguro de que usted puede bastarse sola. Sí puedo, cuando menos durante el verano. Parece que el matrimonio le sienta bien, comentó Jake. ¿Cuándo nacerá su bebé? La brusquedad de Jake le resultó desconcertante. En septiembre, respondió. Hubiera sido mejor en primavera. Creo que me quedaré unos días por aquí, si usted cree que él no tendrá objeción. No veo por qué, pero en verdad no necesita usted molestarse. Puedo arreglármelas perfectamente. Eso no lo dudo, pero en su estado cuanto menos tiempo esté sola, mejor. No se preocupe, montaré una tienda entre los árboles. No queremos que los vecinos murmuren, ¿verdad? ¿Vecinos? ¿Cuáles vecinos? No conozco ninguno, comentó Amity confundida. Solo bromeaba, contestó Jake y soltó una carcajada. Amity se había acostumbrado tanto a estar sola o con la compañía silenciosa de su marido que al principio le costaba trabajo sostener cualquier conversación. Pero más adelante descubrió que parloteaba como un loro. Perdóneme, se disculpó un día. Hablo tanto que debo parecerme al viejo Kisloff. No me molesta, hable todo lo que guste. Algunas veces el norte hace que la gente se vuelva así. Hizo una pausa. ¿Su esposo habla mucho? Es bastante parco. Nadie opinaría lo contrario, afirmó Jake secamente. ¿Cambió mucho? ¿Respecto a qué? Preguntó Amity. Olvidó que ignoraba muchas cosas de su marido. Respecto a cómo era antes de venir aquí, contestó él. Ah, eso, respondió Amity ruborizándose, al tiempo que pensaba con rapidez. Por el modo en que las cosas marchaban, no tenía nada de que avergonzarse. Respiró hondo. No sé cómo era antes de venir aquí, confesó. Me casé con él por poderes en Inglaterra. No nos conocimos hasta que llegué. Todos dieron por sentado que nos habíamos separado cuando Samuel vino para acá, y no quise desengañarlos. La comprendo. Lo que no entiendo es por qué llegar a tales extremos para conseguir un marido, comentó Jake. Bueno, yo tenía una proposición de matrimonio, aseguró Amity, el carnicero de mi pueblo, y encima miembro de la junta de la parroquia. Vaya, qué detalle tan impresionante, dijo él, pero sus ojos se reían de ella. Puede usted burlarse, pero es cierto, protestó Amity indignada, solo que no me atraía. Supongo que pensé que Samuel no podía ser menos atractivo. Pues estaba arriesgando mucho. Sí, eso supongo, contestó Amity y dejó escapar una risita. Tuvo la impresión de que él sabía algo que ella desconocía. La compañía de Jake Treviscoe le agradaba, pero resuelta, alejó de su mente el interés más profundo que albergaba por él. Se habituaron a una rutina muy cómoda. El visitante se encargaba de cazar y pescar, alimentar a los perros y traer leña. Incluso construyó un lugar para ahumar, a fin de conservar el salmón que en esa época subía por el río. Esto permitió que Amity se pusiera al día con los preparativos para el bebé. A cambio de su trabajo, Amity se aseguraba de que Jake se alimentara bien. Él demostraba su agradecimiento de una manera más explícita que Samuel. Una cosa le digo, señora York, comentó un día al acercarle su plato para pedir una segunda ración de guiso de conejo con bolas de masa. Si alguna vez no sabe cómo mantenerse, lo mejor que podría hacer sería poner una posada. ¿Aquí? Amity rió. Si dependiera de los buscadores de oro que pasan por este rincón del bosque, me moriría de hambre. Es cierto, pero si alguna vez se muda a un pueblo, no deje de recordarlo.
comentó él riendo. ¿Pasa usted mucho tiempo en los pueblos? No más del que debo, y solo en Alaska. ¿Por qué prefiere Alaska? Inquirió ella. No hay policía, repuso Jake, y volvió su atención al guiso. Amity meditó un momento sin saber si hablaba en serio. Ahora está en Canadá, señaló, pero no en una población. Además, tenía un incentivo. Amity le dirigió una mirada incisiva. Podría haber tomado aquel comentario como una galantería, si no fuera consciente de que en su cuerpo voluminoso y su ropa de trabajo no había nada digno de galanterías. Se sintió tentada a preguntar cuál era el incentivo, pero se contuvo. Al igual que Samuel, Travis Coe hablaba poco de su futuro y nada de su pasado, y ella sabía que si alguno de ellos quería que se enterara de algo, se lo diría.